Vamos a comenzar nomás, ¿sí? Bueno, bienvenidos. Los resultados de del evaluativo, todos lo han visto ya. Había algunas consultas con respecto a un problemita, ¿sí? Ese lo daremos, ya sea lo dará Tomás en consulta o lo daré yo también en consulta cuando puedo quedarme después de clase, cuando tengamos clase presencial. O sea, ya el próximo viernes, que ya comenzamos y seguramente ya será de ahora en más, desde la semana que viene en adelante, todas las clases presenciales, ¿sí? Así que, bueno, nos vamos a ver ahí. Entonces, hoy, sí, hoy lo que tenemos que ver, yo les he mandado, les he compartido por Drive el material, ¿sí? También les he pedido que vean que estaba subida la guía de trabajo, ¿sí? Para esta práctica. Esta práctica lleva 3 clases, ¿sí? Contando la de hoy. También tienen que presentar informe y uno de los principales objetivos de esta práctica es que ustedes aprendan a graficar, ¿sí? Vamos a ver primero qué es lo que nos decía la guía. Antes quería preguntarles, ¿todos han podido ver el video, el PowerPoint? Y también un PDF, o aunque sea que hayan leído el PDF, que es donde estaba concentrada toda la información. Bien, gracias Alejandra, gracias Luana. O sea, no han tenido problemas entonces. Es muy importante, chicos, que lo hayan visto porque, digamos, la parte de graficación y toda la información que podemos obtener de una gráfica, ¿sí? Es muy importante. Bien, Nicolás. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a presentar la guía, ¿sí? A ver. Presentar. La voy a grabar a la clase. A ver, esperen, chicos. Vamos a grabar por cualquier cosa, ¿sí? Ahí está. Todo lo que vamos a ver ahora, chicos, es muy importante, ¿sí? Que ustedes lo repasen, ¿sí? O mejor que lo estudien para el próximo viernes. ¿Por qué? Porque de esa manera, ¿sí? Podemos avanzar, pueden hacer las mediciones con tranquilidad y también van a poder graficar en clase, ¿sí? Con su hoja milimetrada, en tamaño oficio, van a poder hacer la gráfica en clase, y ya con ayuda nuestra, ¿sí? Por cualquier duda que tengan ustedes para graficar, ¿sí? Entonces es muy importante que cuando ustedes ya vayan a la clase el próximo viernes, sepan qué es lo que tienen que realizar, sepan qué es lo que tienen que medir y todas, digamos, o en principio, algunas de las cosas que hay que tener en cuenta en las mediciones, ¿sí? Eso vamos a tratar de abarcar toda esa parte en la clase de hoy. Bueno. Vamos a ver primero qué nos dice la guía. La guía se trata de oscilaciones libres y amortiguadas y nos dice que los objetivos es estudiar el comportamiento estático de un sistema masa-resorte, ¿sí? Esto ustedes lo han visto en teoría, ¿sí? Conocido como la ley de Hooke. Estudiar los movimientos de un sistema oscilatorio masa-resorte. Esto abarcaría el tema de oscilaciones libres. Y controlar experimentalmente la validez de las predicciones de los modelos teóricos, tanto para oscilaciones libres como para oscilaciones amortiguadas. O sea que van a ser, digamos, acá lo están viendo, tenemos que hacer 3 tipos de mediciones. Una para controlar este comportamiento estático. Otro, para controlar la validez del modelo de
oscilaciones libres y también para oscilaciones amortiguadas. Entonces, de alguna manera, esto que ustedes lo ven en forma de, en la teoría, ¿sí? Vamos a verlo experimentalmente, ¿sí? El tema de oscilaciones es un tema muy importante, ¿sí? Todo, en realidad todo, pero el tema de oscilaciones está abarcado en muchas partes, ¿sí? Ya lo vamos a ver después, tanto, por ejemplo, en ingeniería civil, en las construcciones de puentes, en la construcción de edificios, ¿sí? Que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Cuando hay vientos, ¿sí? También cuando tenemos temblores, ¿sí? Como tenemos todo lo que hay que tener en cuenta en mecánica, ¿sí? En eléctrica, cuando tienen que ver toda la parte también de oscilaciones, en los circuitos, todo lo que puede abarcar. Oscilaciones abarca, pero muchísimo, es un tema muy, muy importante, ¿sí? Bueno, tiene también acá la guía, la parte de preguntas introductorias, que esto lo tienen que rever ustedes, ¿sí? Está en la teoría del libro, simplemente para introducción. Y en el desarrollo, acá ya encontramos directamente qué es lo que tenemos que realizar en la práctica. Fíjense que dice primero, estudia experimentalmente la relación estática entre la fuerza que obra sobre un resorte y el estiramiento que sufre el resorte. ¿Mm? Tenemos que ver qué relación existe entonces entre la fuerza que se ejerce sobre el resorte y el estiramiento. En realidad, ¿sí? En esta relación, ¿cuál sería la relación teórica que me explicaría esto, este primer punto? Sería la ley de Hooke, ¿sí? ¿Qué me dice la ley de Hooke? ¿Alguien la puede decir así en forma muy simple? ¿Alguno de ustedes? Chicos, ¿qué me dice la ley de Hooke? Es igual al módulo de la sociedad por nacimiento. Eso por un lado, pero en el cuanto del resorte y el estiramiento que sufre, ¿qué me decía a mí? El estiramiento que tiene es directamente proporcional a la fuerza A que la fuerza recibe. aplicada. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Eso es un poquito que también lo tienen cuando hablamos acá, ¿sí? Ustedes tenían el PDF también para leer. Y ponen como ejemplo, dice, se miden los alargamientos de un resorte como funciones de las fuerzas, acá lo pone como P, porque es el peso que se le aplica. Y se espera una relación del tipo, donde el alargamiento es igual, acá lo ponen una constante K por el P, por el peso, ¿sí? Ustedes lo deben haber visto simplemente como, ¿sí? Que la fuerza, ¿sí? Aplicada es igual a la constante K por el estiramiento que sufre el resorte, el estiramiento delta de X, donde en la constante K se la denomina, ¿qué cosa? Se la denominaba la constante del resorte, ¿sí? Y dentro de esta constante del resorte nos habla de ¿qué? Nos habla de la dureza o lo blando que puede ser el resorte, de acuerdo al valor de K. Pero dentro de K, ¿sí? Que eso les pide también que investiguen ustedes, la constante del resorte va a depender de ¿qué? Va a depender del tipo de material con que está construido el resorte, va a depender también del diámetro del resorte, va a depender del diámetro del resorte y también del espesor del alambre con que está construido, ¿sí? También depende de la distancia que hay entre espira y espira. Todo eso
está incluido acá. Y también por ahí cuando habían hablado del módulo de Young. ¿Sí? Todo eso está inmerso dentro de esa constante del resorte. ¿Sí? Si nuestro resorte o nuestro sistema masa-resorte cumple con la ley de Hooke, eso quiere decir que si ustedes tienen un resorte y le colocamos, ¿sí?, distintos pesos, ¿qué va a pasar con el alargamiento? ¿Cómo va a ser la relación que va a haber entre el peso y el alargamiento que sufre el resorte? ¿Cómo es esa relación? Es una relación lineal, es proporcional. Muy bien. Entonces, esto en principio me tiene que dar una recta. ¿Sí? Ahora, en realidad, yo a un resorte, no un resorte ideal, sino a un resorte real, yo le podré colocar cualquier peso. No, ¿verdad? Porque si es un resorte blandito y yo le estoy colocando una pesa de 1 kilo, lo dejo totalmente estirado y lo deformo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que vamos a ver nosotros es dentro de qué rango es aplicable este modelo de la ley de Hooke para nuestro sistema experimental masa-resorte. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Entonces, ver dentro de qué rango es aplicable este modelo de la ley de Hooke para nuestro sistema real masa-resorte. ¿Qué tenemos que hacer para saber si es aplicable o no? Y bueno, tendremos que colocar al resorte distintos pesos, en realidad distintas masitas, ¿sí?, y medir el alargamiento que sufre. A partir de ahí, ¿qué haré con esos datos, con los cuales tengo que construir una tabla de valores? Y bueno, una vez que tenga los datos, ¿sí?, puedo graficar. Y si con la gráfica, con los puntos obtenidos, puedo trazar una recta, diré, ¿qué cosa? Que dentro de ese rango de valores es aplicable la ley de Hooke. ¿Se entiende, chicos, hasta ahí? ¿Se entiende lo que queremos hacer ahora? ¿Sí o no? Parece que... Bueno, sí. Y si sí, así bien... bien despacito, medio que por ahí no convence. Queremos ver si es aplicable o no ese modelo de ley de Hooke para nuestro sistema masa-resorte. Veamos ahora, a ver, por acá yo tenía. Acá tenemos una simulación, ¿sí? Vamos a sacar la lapicita. Acá vamos a simular, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? Tenemos nuestro resorte, ¿sí?, que está, digamos, quietito, está en una posición que decimos nosotros posición de equilibrio. A esto le llamamos posición de equilibrio. Y tenemos que tener adosado para poder medir el estiramiento una regla. En este caso tenemos una regla milimetrada y le colocamos nosotros ahora una pesita. Vemos cuánto se estiró. ¿Cuánto se estiró el resorte? Con esta pesita, con esta masa de 50 gramos. 10 centímetros. Tenemos, si acá eran 10, acá tenemos 5, más 5, 10. ¿Bien? En realidad sería, si esto es una regla milimetrada, acá serían 10 milímetros,
¿sí? Bueno, pero está bien. Se estiró 10, ¿sí? 10 centímetros o 10 milímetros. ¿Qué es lo que han hecho ustedes para encontrar ese valor? Ustedes lo que han hecho es hacer una diferencia entre la posición final y la posición inicial, ¿sí? Al hacer esa diferencia, ¿qué es lo que tienen ustedes? Porque esto es delta de X, posición final menos posición inicial. La posición inicial, si esta está graduada en milímetros, ¿con qué incerteza mínima estoy midiendo la posición de equilibrio? Por ejemplo, yo digo que está en 5 milímetros, por decir algo. ¿Cuál es la incerteza mínima en esa posición? 1 milímetro. 1 milímetro, que sería la apreciación de la regla, ¿sí? Ahora, cuando coloco la masita, ¿sí? Se estiró estos 10 milímetros y tengo la posición final, que es 15 milímetros. ¿Con qué error mínimo estoy midiendo la posición final? Vamos chicos, tengo una regla milimetrada. ¿Con qué incerteza mínima mido la posición final? También es de 1 milímetro. Entonces, a ver, si tenemos 1 milímetro, vamos a poner acá, posición inicial, ¿sí? Tenemos 5, más o menos, 1 milímetro, ¿sí? Y la posición final que yo mido es de 15, más o menos, 1 milímetro. Delta de X, o sea, el estiramiento, que yo ahora este estiramiento, y para no confundirnos con el error, ¿sí? Lo vamos a llamar como delta. Delta va a ser el estiramiento. O sea que delta va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Si hago esta diferencia, me queda que delta es de 10 milímetros. ¿Y cuál es la incerteza del estiramiento? ¿Cuánto es el error de este estiramiento? Y final menos y inicial. X final menos X inicial. Bien, sería la incerteza absoluta final más la incerteza absoluta de la inicial. Serían los delta de X que tenemos acá. Este más este. Entonces nos queda que es de 2 milímetros. ¿Sí? Por lo tanto, acá tendríamos que, por ejemplo, el primer estiramiento lo podemos escribir como 10 más o menos 2 milímetros. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros medimos estiramientos, ¿sí? Es la diferencia entre posición final y posición inicial. Ambas son medidas, entonces tienen su incerteza. Y por lo tanto, el alargamiento, que es la diferencia entre esas dos posiciones, la incerteza va a ser la suma de cada una de ellas. ¿Sí? ¿Alguien pregunta algo? No, he sentido ruidito, por eso no sé si preguntó algo alguien o no. No. Bien. Ahora, fíjense que esto está muy
acá, ¿sí? Cuando hacemos la medición y como esto es una simulación, ¿sí? Es todo perfecto, o sea, uno coloca el cuerpito y se queda quietito el resorte y podemos medir con tranquilidad, ¿sí? Pero en la realidad no es tan así, ¿sí? Cuando ustedes se encuentren con el soporte, con el resorte y tengan que colocar las pesitas, ¿sí? A ver, voy a tratar de que ustedes puedan... Ah, acá es que quiero entrar a lejos. Quiero que vean... ¿Pueden verlo al resorte que tengo acá? ¿Pueden verlo, chicos? ¿O apenitas? ¿Sí? Sí se ve. Sí, profe. ¿Sí se ve? Bien. Esta vez lo acerco un poquito, ¿sí? Con este equipito que tengo yo acá, el equipito con que trabajo en el secundario, ¿sí? Este resorte es un resorte muy blandito, ¿no? Es muy blandito, sí, hay que tratarlo con cuidado, pero ya con el uso, si ustedes lo pueden observar, fíjense que ya las espiras no están tan igualmente espaciadas, ¿no? Ya está un poquito deformada. ¿Qué sucede cuando yo coloco? Voy a bajar esto un poco para que se pueda apreciar mejor. Esta parte de acá de atrás tiene que tener una escala, ¿sí? Por eso tengo que tener una escala para que yo pueda, ¿sí? Para que yo pueda medir el alargamiento que tiene, ¿sí? Yo le coloco acá, por ejemplo, esto y puedo medir el alargamiento. Medimos la posición inicial, ¿sí? Medimos la posición inicial y luego, en este caso, bueno, yo voy a colocar acá, ustedes van a tener pesitas, van a tener que medir las masas de los cuerpitos, ¿sí? Y luego, fíjense, acá, ¿sí? El resorte casi no se queda quietito, ¿sí? Sino que tiene un ligero movimiento, ¿sí? Tiene un ligero movimiento y eso me ocasiona también una incerteza, ¿sí? Generalmente, lo que se hace en ese caso es tratar con una reglita o con algo, tratar de que se quede quietito, ¿sí? De que se quede quieto y que ustedes puedan medir, ¿sí? Pero acá hay algo también muy importante. Fíjense que la escala yo la tengo que colocar en el soporte. La escala va colocada acá en el soporte. Pero el plano de la escala, el plano donde se encuentra la escala y el plano donde está el extremo del resorte, que voy a tomar como referencia para medir, están en distintos planos. ¿Se entiende lo que digo? O sea, ustedes tienen el plano del soporte, donde va a estar la escala, pero el resorte está acá. Acá está lo que yo quiero medir la posición. A ver si tengo acá. Esto tengo que medir. ¿Sí? Al estar en distintos planos, ¿sí? La medición mía, la medición que yo realice de las posiciones, va a depender de la posición del ojo, la posición de la visual, del ángulo de la visual con que yo estoy observando. ¿Por qué? Porque lo que quiero medir y la escala están en distintos planos. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos, o no? Es como, por ejemplo, yo por ahí les hago hagan de cuenta que quieren medir, por ejemplo, el espesor del lápiz, pero con la regla
y que la regla esté en otro plano, ¿sí? Que la regla esté en otro plano. Entonces, el espesor del lápiz va a depender del ángulo con que yo esté observando. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, Sí, profe. tipo, depende de la perspectiva. Claro, sería como depender de la perspectiva, porque va a depender del ángulo con que yo estoy observando. Si no están en el mismo plano, ¿sí? El objeto a medir y el instrumento con que yo quiero medir, ¿sí? Va a depender si el ojo yo lo pongo por acá o lo pongo para acá, ¿sí? Esa incerteza se denomina, ¿sí? Una incerteza de paralaje, ¿sí? Cuando el objeto a medir y el instrumento, o sea, la escala, no se encuentran en el mismo plano, se produce lo que se denomina una incerteza o un error de paralaje, ¿sí? A ese error de paralaje se lo minimiza, y ustedes lo van a poder observar, colocando, ¿sí? En el soporte un espejo, ¿sí? Un espejo que puede estar, el espejo puede tener la escala, o tenemos una escalita y el espejo al lado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar yo? Tengo que buscar, mirar bien de forma perpendicular, de tal manera que la imagen de lo que yo quiero observar, o sea, que el objeto y la imagen se superpongan. Entonces, de esa manera puedo medir y minimizar esa incerteza de paralaje. Eso lo van a ver en la práctica. Yo les voy anticipando qué es lo que se denomina esa incerteza de paralaje, ¿sí? Entonces, esto que lo veíamos tan simple, ¿sí? En la simulación, no, hay una serie de incertezas que hay que tener en cuenta ahora cuando ustedes van a realizar la medición, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el resorte ya no se queda tan quietito, ¿sí? Hay que tener en cuenta, ¿sí? Que la escala y el objeto que yo quiero medir, ¿sí? O el punto de referencia que quiero medir no se encuentran en el mismo plano, ¿sí? Esas son incertezas que hay que ir teniendo en cuenta, de tal forma que ya no solamente me va a aparecer la incerteza de apreciación en la medición, sino también me aparecen otro tipo de incertezas cuando yo mido, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Esto quería mostrarle bien. Sí, profe. Gracias, Alejo. Esto quería mostrarle ahora. Bueno, ¿para qué es todo esto? Bueno, fíjense, ahora les voy a mostrar una pantalla, les voy a mostrar en pantalla el por qué es importante, ¿sí? Ver el modelo que se encuentra. A veces, como en este caso, ¿sí? Conocemos la relación teórica, ¿sí? Hay una relación teórica, pero hay veces que ustedes, por ejemplo, quieren ver qué relación hay entre dos variables o entre dos magnitudes y en principio no conocen qué relación vincula ambas magnitudes. Por ejemplo, acá yo tengo una tablita de valores de temperatura y densidad. Rho es la densidad, pues acá tengo gramos centímetro a la -3, ¿sí? Para un reactivo que se denomina la butilamina. Es un líquido que tiene un olor muy fuerte, un olor muy penetrante. Y fíjense, esta es una práctica que yo comencé a hacer hace mucho, ¿sí? Y quería ver qué relación había de la densidad de este compuesto, de la butilamina, con la temperatura.
Entonces, acá tenemos nosotros la temperatura, ¿sí? Y la densidad. Si yo grafico, y como es de esperar, ¿no es cierto?, la densidad del compuesto va a ir disminuyendo con la temperatura. Pero fíjense acá, de forma clara, tengo una relación lineal. ¿Sí? Una relación lineal. Y a ver, lo voy a disminuir un poquito al tamaño de los puntos. Fíjense, estos son los puntos medidos. Esta información que yo tengo acá, donde simplemente he puesto valores de densidad y valor de temperatura. Si yo quiero comunicar estas mediciones, ¿sí?, en una revista científica, ¿sí?, publicarlo para el mundo sería, ¿sí?, para que vean qué es lo que yo obtuve al medir la densidad de la butilamina en función de la temperatura, a mí esto no me sirve. ¿Por qué? Porque lo primero que me van a decir, ¿y con qué incerteza midió usted la densidad y con qué incerteza midió la temperatura? Siempre nuestras mediciones, ¿sí?, tengo que conocer las incertezas. Y esto es lo que tengo yo en la columna de al lado, ¿sí? Acá tenemos, sí, las incertezas. Entonces, fíjense ahora cómo cambia, ¿sí? Las incertezas en la temperatura son muy pequeñitas, por eso no se las observa. Pero la incerteza en la densidad sí se la puede observar, ¿sí? Y lo que yo puedo concluir acá es que hay una relación lineal entre la densidad del compuesto y la temperatura. Acá sí estoy dando información de la incerteza con que fue medido. Entonces, en este caso, sí se puede publicar en una revista científica. Y por supuesto que tengo que adjuntar, ¿sí?, la tabla de valores, o sea, los valores que yo he medido, temperatura, incerteza, densidad, incerteza. Tengo que adjuntar esta tabla de valores junto a la gráfica. Esto de antemano, yo no sabía qué relación había. Podía haber sido lineal, puede haber sido una cuadrática, una relación cuadrática, una relación cúbica, pero en este caso no hay dudas de que es una relación lineal. Esto un poquito para mostrarles qué es lo que tenemos que hacer, porque esto, que lo ven acá, es lo que ustedes van a tener que hacer siempre. Ustedes van a tener que medir, ¿sí? Ustedes van a tener que realizar mediciones y publicar qué es lo que obtienen al realizar las mediciones. Y esas publicaciones, que tienen que estar en revistas científicas, ¿sí?, tienen que estar claramente detallados con qué incertezas se hicieron esas mediciones. Por eso es muy importante todo esto que sigue, ¿sí? Todo esto es lo que vamos a ver entonces. Vamos a ver un poquito ahora el PowerPoint que he hecho un poquito de recopilación del profesor César Medina, ¿sí? Y veamos qué es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, cuando queremos realizar una gráfica. Acá en este curso solamente vamos a trabajar con el método gráfico. El método analítico, ¿sí?, o teórico, que también se le llama, recién lo vamos a conocer el año que viene en el laboratorio 3.
¿Cuáles son los objetivos? Representar con precisión y calidad técnica una relación lineal. Calcular parámetros a partir de una gráfica. ¿Qué son los parámetros? ¿Sí? Los parámetros, por ejemplo, ustedes conocen la ecuación de una recta, es de la forma I igual a A más B por X, donde A es la ordenada al origen y B es la pendiente de la recta. Entonces, esos serían los parámetros de la recta. La ordenada al origen y la pendiente. Y cuando hablamos de calcular parámetros, nos referimos a los valores acotados. O sea, tanto tengo que escribir el valor acotado de la ordenada al origen como el valor acotado de la pendiente. Y luego controlar la validez de un modelo. En nuestro caso, y como para comenzar, vamos a controlar si el modelo de la ley de Hooke es aplicable a mi sistema masa-resorte y dentro de qué rango. Veamos acá, si ustedes se han fijado en lo que yo les mostraba recién, ¿sí? Si simplemente yo grafico puntitos, no estoy dando la información completa y no me sirve. Es lo mismo que cuando ustedes, ¿sí? Por ejemplo, en algún informe habían obtenido la densidad del cuerpo, me pusieron, bueno, la densidad es 7,5, por ejemplo, gramos sobre centímetro cúbico. Y ya está. Eso no me sirve. A mí me tienen que dar el valor acotado. O sea, es 7,5 más o menos. ¿Qué incerteza? ¿Sí? Y la unidad de medida. Entonces, de la misma manera, cuando yo tenga que ver qué relación hay entre dos variables que voy a medir, o entre dos magnitudes medidas, ¿sí? Tanto la magnitud, en este caso la magnitud Y, como la magnitud X, fueron medidas con una dada incerteza. Y por lo tanto, y en lo posible, esa incerteza tiene que poder ser graficada, tengo que poder mostrar cuál es la incerteza con que fueron medidas ambas magnitudes. Al graficar esos puntos, después veré qué relación puede haber entre ambas magnitudes. ¿Qué significa esto, que es como si fuese una cruz? ¿Qué significa, ¿sí?, la línea vertical chiquitita? Significa, por ejemplo, que este puntito, que corresponde, por ejemplo, a una magnitud I2, por darle un nombre, medida, tiene este error, error absoluto, delta de I, ¿sí? Y como es más o menos, entonces más delta de I y menos delta de I. ¿Qué significa esto? Que este punto I sub 2 que yo he medido tiene esta incerteza, varía entre acá, entre esta distancia y esta. Es cuando ustedes escriben, por ejemplo, la posición es 5 más o menos 1 milímetro. Entonces el 5 lo coloco acá, más 1 milímetro, menos 1 milímetro. Y la otra línea horizontal me representa, ¿sí?, la incerteza absoluta de la magnitud X medida. ¿Sí? Esto es lo que estoy representando acá. De nuevo, más o menos una cierta cantidad. Veamos ahora y cómo trazamos, por ejemplo, yo quiero ajustar una relación lineal. ¿Cómo elijo para trazar? En este caso, fíjense que
uno de los criterios, ¿sí?, es ajustar una recta de tal manera que en lo posible me quede la misma cantidad de puntos medidos por encima como por debajo de la recta. En este caso, al tener 5 puntos, bueno, tendré 2 puntos por encima y 3 puntos por debajo de esta recta. ¿Sí? Y acá tenemos una ordenada al origen. Bien. Vamos a poner esto. Vamos de lleno acá a este ejemplo, ¿sí?, que está muy clarito. Esto sería, por ejemplo, entonces cuando ustedes tienen el resorte, ¿sí?, y realizamos las mediciones. Acá le llama X1, X sub i el alargamiento. Este sería el error del alargamiento, la masa y el error de la masa. ¿Sí? Fíjense que acá la masa está medida con una balanza que aprecia las décimas de gramo, que ustedes ya la conocen. Y la incerteza del alargamiento, ¿sí?, acá no es siempre la misma. Puede ocurrir que no siempre sea la misma y quizás con distintas masas, capaz que haya que tener en cuenta un error más. Entonces acá el error, digamos, no es constante. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para graficar? En primer lugar, la longitud de los ejes. Y para ello hay que tener un factor de escala. ¿Sí? ¿Cómo elijo el factor de escala más conveniente? En primer lugar, lo primero que tengo que tener, en lo posible, poder graficar las incertezas. En este caso, tanto de la masa como del alargamiento. O sea que yo pueda, ¿sí?, como en el caso anterior, poder mostrar en mis gráficos, ¿sí?, tanto las incertezas en la masa como las incertezas en el alargamiento. Esto que yo les ponía acá era la ecuación, ¿sí?, de una recta, la ecuación genérica. Pero, profe, Sí. ¿el alargamiento no está relacionado con el peso? Seguro, sí, el alargamiento, el X5, sí, sí. Está relacionado a mayor masa o mayor peso, en este caso mayor alargamiento. Pero acá pone el ejemplo que está puesto acá, es en el caso que la incerteza en el alargamiento cambie, de que cuando ustedes colocan una masa pequeña a una masa más grande, nada más. Generalmente esto no sucede, ¿sí? Esto de acá, generalmente. Generalmente, la incerteza en el alargamiento siempre es la misma, ¿sí? La que sí varía, la que sí puede variar, es la incerteza en la masa. ¿Por qué? Porque a veces, ustedes, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, o sea, supongan que ustedes colocan primero nuestra masa 1 es de 10 gramos. La masa 2 es una masita de 20 gramos. Y resulta que después ustedes disponen en su cajita donde tienen las masitas, pasan a una masa de 50 gramos. Entonces, pero en realidad yo quiero tener 10, 20, 30 y hacer así ese tipo de masa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que combinar 2 masas. Y a veces tienen que combinar hasta 3 masas. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, como en este caso, la masa 3 dice acá que tengo una incerteza de 0,2. Esto me está indicando que a la masa 3 seguramente la he obtenido de combinar 2 masas.
he tenido una masa 1, una masa 2, y después he sumado, he puesto las dos juntas, y obtengo una masa 3. Como cada masa tiene una incerteza de 0,1, entonces la masa 3, al ser la suma de estas dos, voy a tener una incerteza de 0,2. No sé si se entiende al alumno que me estaba preguntando, al joven que me preguntaba. Sí, sí se entiende. ¿Sí se entiende? ¿Quedó claro ahí? Bien. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes cuando realizan las mediciones es construir la tabla de valores. Y fíjense que ustedes no miden peso, ustedes miden masas. ¿Sí? La balanza me mide las masas. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen masas con su incerteza y después van a medir el alargamiento con la incerteza. Ahora veamos, en cuanto a la escala, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que era lo que yo les decía. Por un lado, ¿qué es lo mínimo que puede apreciar el ojo de una persona? Puede apreciar 1 milímetro. Entonces, por ejemplo, pero tengo que tener en cuenta que si yo elijo, por ejemplo, 1 milímetro para graficar la incerteza, ¿cuál es el valor? Perdón, ¿cuál es el valor del X máximo? ¿Cuál es el valor del alargamiento más grande que yo tengo? Porque puede ocurrir que si ustedes dicen, bueno, yo voy a tomar que 1 milímetro equivalga a una incerteza de 0,2. Pero con ese factor de escala, quizás si el alargamiento es muy grande, luego no me entre en la hoja donde yo tengo que graficar, que es la hoja milimetrada oficio que yo les pedí, ¿sí? Que les voy a pedir para que lleven ya el otro viernes. Entonces hay que tener en cuenta, ¿sí? No solamente el poder, ojalá que podamos graficar las incertezas, sino también hay que tener en cuenta el tamaño de la hoja y el valor máximo, y para eso necesito el valor máximo que yo voy a medir. Y lo mismo, ¿sí? Para el caso de la otra variable, de la otra magnitud medida. ¿Esto a qué viene? A que no necesariamente tengo que elegir la misma escala para graficar la masa y para graficar los alargamientos. Cada magnitud graficada puede estar realizada en distintas escalas, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo. El ejemplo 1 dice que, supongamos que yo diga que 0,2 centímetros, acá del alargamiento, equivalgan a 0,1 centímetro en mi gráfico, o sea, a 1 milímetro. Si es así, y el valor máximo de alargamiento que yo tenga es de 30 centímetros. Entonces, si utilizo esta escala, quiere decir que los 30 centímetros van a equivaler a 15 centímetros en mi gráfica. Es lo que dice acá, para el eje X se necesitan 15 centímetros. Luego se puede representar en el lado corto, ¿sí?, de una hoja oficio milimetrada. Voy a parar un poquito acá para preguntar. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ninguna, profe. Ninguna, bien. Entonces lo principal es ver que yo pueda graficar esa incerteza, ¿sí?, de medición. Vamos al ejemplo 2, dice acá, o sea, para el otro eje. Acá teníamos, ¿sí?, por ejemplo, para la incerteza de 0,1 gramos.
podría elegir que 0,1 gramos equivalgan a mi escala a 0,1 centímetro. Pero resulta que si la masa máxima que yo he medido es de 60 gramos, entonces ¿eso qué equivaldría? A que necesitaría 60 centímetros en mi gráfica. Y la hoja oficio, digamos en el largo, no tiene 60 centímetros, o sea que no me entraría, si no podría graficarlo, a menos que le pegue otra hoja más, ¿sí? Entonces me dice acá, conclusión, dice, el eje Y no cabe en una hoja oficio. Luego se puede buscar un papel de tamaño mayor o cambiar el factor de escala, que es lo que generalmente uno realiza, ¿sí? Por ejemplo, no ponerlo de 0,1 centímetro, sino ponerlo de medio milímetro, ¿sí? Entonces, de esta manera, si yo ya lo coloco con medio milímetro, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que el valor máximo va a corresponder a 30 centímetros en mi gráfica. Y ahí sí voy a poder graficar, ¿sí? Pero acá hay algo importante. Fíjense, yo acá dice que 0,1 gramos equivalgan a medio milímetro, ¿sí? Ese medio milímetro yo no lo voy a poder observar, ¿sí? Porque cuando ustedes quieran marcar, por ejemplo, con el lápiz, ¿sí? Ya el grosor de la mina de lápiz es de medio milímetro, con ese 0,5. Entonces, generalmente aquí, en este caso, por ejemplo, esta incerteza de 0,1 gramos no la voy a poder graficar, ¿sí? Por lo tanto, si, por ejemplo, si acá yo coloco el alargamiento y acá coloco la masa, este delta de X sería medio milímetro para un lado y medio milímetro para el otro, pero ya con el grosor del lápiz no puedo, o sea que directamente entonces, en lo que estamos observando, solamente podríamos graficar, ¿sí?, la barrita de error en el eje que corresponde al alargamiento, de acuerdo a la escala que vamos viendo. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Ustedes vayan indicándome, ¿sí?, hasta dónde se entiende, si van bien, si hay alguna consulta, si hay dudas, ¿sí? ¿Hay dudas hasta acá? ¿Se va entendiendo? Se va entendiendo, profe. Bien, bien, muchas gracias. De acuerdo entonces a lo que estábamos viendo, fíjense que para el alargamiento, para el cual hemos elegido una escala de 0,1 centímetros que represente 0,2, ¿sí?, sí lo voy a poder representar. Entonces represento el puntito más menos, que sería esa barrita vertical, mientras que en este caso, para 0,1 gramos, no lo voy a poder representar a la barrita horizontal. Pero sí, en el caso que tenga, por ejemplo, 0,2 gramos, que ustedes lo han visto acá, sí voy a poder representar esta incerteza de 0,2, la de 0,2 y la de 0,3. Estas sí las puedo representar, pero la de 0,1 no. Dice, las barras de error de menos de 1 milímetro no se representan en la gráfica porque no se visualizan bien. Luego, los valores con errores menores de 0,2 gramos
no tendrán barras de error. Es decir, hemos sacrificado información de los errores para que la gráfica quepa en una hoja oficio. Y acá pone el profesor otro ejemplo más. ¿Qué sucede, por ejemplo, aquí en este caso? Donde nos dice, tenemos una incerteza de 0,2 gramos que le asignamos, que corresponde a 1 milímetro en la gráfica, pero el valor máximo es de 10 gramos. Si yo elijo esa escala, ¿sí?, lo que voy a tener es una mini gráfica, ¿sí? O sea, es una gráfica muy pequeñita. Fíjense el valor máximo, o un eje muy pequeñito. Un valor máximo que lo voy a representar en 5 centímetros. Entonces, en ese caso, nos conviene, ¿sí?, aumentar, ¿sí?, elegir otra escala, ¿sí?, de tal manera que lo único que va a suceder si elijo otra escala es que la incerteza la pueda graficar y sea más fácil de visualizar, porque va a ser mayor, de mayor tamaño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, elijo que 0,2 gramos equivalgan a 0,4 centímetros en mi gráfica, ¿sí? Entonces, fíjense que ahora los 10 gramos van a corresponder a 20 centímetros. Entonces, esto no ocasiona ningún impedimento, ¿sí? Voy a tener el tamaño de la incerteza en el gráfico, va a ser más fácil de verlo, ¿sí? Y ahora el tamaño, ¿sí?, va a ser grande, no va a ser un mini eje, ¿sí? Entonces dice acá, con este nuevo factor de escala, las barras de error serán bastante mayores, de 4 milímetros. Pero esto no representa ningún inconveniente porque se visualizan mejor. Entonces, fíjense todo lo que hay que tener en cuenta al elegir la escala con la que ustedes van a graficar. Y siempre es conveniente elegir escalas, digamos, que sean fáciles de observarla, ¿sí? No, por ejemplo, que yo diga, no sé, que 0,2 gramos equivalgan a, no sé, a 0,125 centímetros, por decir algo. Es algo muy complicado. Entonces, siempre tenemos que elegir, ¿sí?, escalas que sean de fácil lectura, decimos nosotros. ¿Dudas hasta ahí? Una vez entonces que ya hemos elegido la escala para ambos ejes, lo que se procede es a graficar, ¿sí? Entonces vamos graficando los puntos, ¿sí? En este caso como XY, para ustedes sería alargamiento y sería la masa. Entonces tendríamos, este es un punto medido, otro punto, otro punto, otro punto y otro punto. ¿Sí? Estos son los puntos medidos. Tenemos que ver si la relación, ¿se acuerdan que el objetivo es ver si es aplicable el modelo de ley de Hooke? Para ello, trazamos la mejor recta, que yo les decía, ¿se acuerdan? La mejor recta es una recta que promedia, de tal manera que me queden las mismas cantidades de puntos por encima que por debajo de esa recta. Entonces, a ojo, se traza la mejor recta, ¿sí? Trazamos la mejor recta y fíjense que acá toca a todos los puntos. ¿Por qué digo que toca a todos los puntos? Porque ahora, sí, en realidad, lo que se grafican no son puntos, sino esto corresponde a toda un área
de incerteza, ¿sí? Acá tendría la forma de fíjense que si ustedes hacen un dibujito acá, esto sería como un rectángulo. Entonces ya dejamos de hablar, en realidad, de un punto medido, sino de esta área de incertezas. Entonces, si nuestra recta toca a todos los puntos en algún lugar de esta área de incerteza, ya estamos diciendo que la recta pasa por todos los puntos medidos, ¿sí? Dentro del error de la medición. Y si logramos esto, significa que entonces el modelo es aplicable, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo una relación de proporcionalidad entre, ¿sí?, entre el alargamiento y la masa. Ya lo vamos a ver bien enseguida con otro ejemplo. Y qué es lo que está haciendo acá el profesor. Bueno, una vez que yo trazo, que puedo trazar esta recta, ¿sí?, tendría que ver, fíjense si, o les hago la pregunta a ustedes. Mejor les hago la pregunta, a ver si están atentos. Si esto representaría alargamiento en función de la masa, ¿sí?, y puedo obtener esta recta, ustedes pueden concluir que dentro de sus mediciones, mejor dicho, dentro del rango de las mediciones, ¿es aplicable la ley de Hooke? ¿Concluirían ustedes? Sí, profe, ¿y la pendiente acá sería la constante? Acá la pendiente, si yo grafico, fíjense, alargamiento en función de la masa, ya lo vamos a ver a eso, ¿sí? ¿Qué me estaría dando? A ver, a ver, vamos a ir acá. Veamos acá. ¿Qué sucede? A ver si yo grafico. Bueno, no tenía que usar pero. Deshacer. Vamos a ir por acá. Supongan entonces que yo acá grafico alargamiento en función de la masa. Teníamos entonces ¿qué es lo que nos decía a nosotros, digamos, la relación de la ley de Hooke? Que la fuerza o el peso, ¿sí?, es proporcional al alargamiento, ¿sí? Recuerden que el alargamiento lo llamamos la posición final menos la posición inicial. El peso, fíjense que estamos graficando masa, no peso. Entonces acá tendríamos m por g igual a la constante de resorte por el estiramiento. Entonces tenemos masa igual a la constante de resorte sobre g, la aceleración de la gravedad, y por el alargamiento. Esta es la relación que yo estoy graficando, ¿sí? A ver, perdón, justo lo he hecho al revés. A ver, ¿dónde está la goma? Borrador. Perdón. Hemos puesto... Acá. Tenemos m por g igual a k por el alargamiento. Si yo estoy graficando alargamiento en función de la masa, entonces nos quedará m por g sobre k igual al alargamiento, ¿sí? Opuesto para que quede más bonito, alargamiento igual
a G sobre la constante del resorte por la masa, ¿sí? Esto sería de la forma I igual a B por X, ¿sí? Sería de esta forma. Donde, ¿sí?, la ordenada al origen tendría que ser 0. Entonces, está buena la pregunta. La pendiente, o sea, una vez que yo grafico los puntos, ¿sí?, cuando trace la mejor recta, ¿sí?, la pendiente de esa recta, ¿sí?, va a ser igual a la aceleración de la gravedad sobre la constante del resorte. Eso es lo que yo voy a obtener. Esto me va a dar a mí la pendiente de esa recta, ¿sí? Si yo grafico al revés, masa en función del alargamiento, entonces voy a obtener que la pendiente va a ser K sobre G. No sé si quedó claro. ¿Quedó clarito ahí la pregunta? Sí, profe, está claro. Bien. Entonces, la pendiente, en este caso, si graficamos alargamiento en función de la masa, va a ser G sobre la constante de resorte. Y ahora, ¿cómo calculo la pendiente? La pendiente, como ustedes ya conocen, ya lo han visto en álgebra, ¿sí?, y también supongo que en cálculo, es tomar, ¿no es cierto?, dos puntos que estén sobre la recta. Fíjense, dos puntos que tienen que estar sobre la recta, no necesariamente puntos medidos, ¿sí? Fíjense que justamente en este caso, a este puntito pasa por la recta, pero bueno, los otros no. Yo tengo acá un área de incerteza, Entonces tomamos dos puntos, esto no se olviden, sobre la recta, lo más alejado posible entre ellos, pero dentro del rango de las mediciones. O sea, yo no puedo acá extrapolar y tomar un punto por acá, ¿sí? Estos dos puntos tienen que estar sobre la recta, lo más alejado posible y dentro del rango de las mediciones. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, tenemos que leer y de acuerdo a la escala que hemos utilizado, ver cuáles son las coordenadas de este punto. ¿Qué valor de masa le corresponde y qué valor de alargamiento? Y lo mismo a este. ¿Qué valor de masa y qué valor de alargamiento? Una vez que tenga esa información, o sea, las coordenadas, calculamos la pendiente como diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas. Y en este caso, el caso general, acá aparentemente tengo una ordenada al origen. Entonces, ¿cómo calculo la ordenada al origen? Para poder calcular cuál es el valor de la ordenada al origen, se toma un punto justo, o en lo posible, en el centro, ¿sí?, de esta recta que yo he trazado. Y leo nuevamente cuáles son las coordenadas de ese punto. ¿Sí? Por lo tanto, una vez que yo ya conozca la pendiente, puedo conocer la ordenada, ¿no es cierto?, como a partir de esta ecuación, que sería despejando de la ecuación genérica de la recta, ¿sí? ¿Hay dudas con estas dos ecuaciones, con 4 y 5? ¿O vamos todo bien? O sea, así calculamos la pendiente y de esta manera calculamos la ordenada al origen. ¿Cómo se calcula el error de la pendiente? El error de la pendiente lo calculamos simplemente propagando esta fórmula, ¿sí? Entonces, delta de B sobre B va a ser igual
al delta del numerador sobre el numerador más el delta del denominador sobre el denominador. Entonces nos va a quedar delta de i sub 2 más delta de i sub 1. ¿Por qué? Porque acá tenemos una diferencia, entonces el error de una diferencia es la suma de los errores absolutos. Entonces, delta de I2 más delta de I1 sobre I2 menos I1 y delta de X2 más delta de X1 sobre X2 menos X1. ¿Se entiende cómo se calcula? Es el error relativo de la pendiente. Y el error relativo de la ordenada al origen, ¿sí?, sería el error de A, el error absoluto de A, igual al error absoluto de I sub m, más, y acá al tener un producto, ¿sí?, hacemos la diferencial del producto. El primero sin derivar por el segundo derivado, sería B por 1 por la diferencial de X, más este derivado, que sería 1 por delta de B, por el segundo sin derivar, que sería XM. De esta manera calculamos el error absoluto de la ordenada al origen. ¿Hay dudas en esto? Estas son las ecuaciones que siempre tienen que tener presente. ¿Hay dudas ahí? Díganme si han entendido, si no han entendido, si volvemos para atrás, si de dónde no han entendido. Profe, ¿y qué pasa si hay más de una recta posible? ¿Qué pasa si hay más de una recta? Ustedes trazan la que para ustedes es la mejor. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que está en esta diapositiva, porque acá nos dice, ¿por qué hablamos de una incerteza de la pendiente? Justamente eso es lo que vos me estás preguntando, ¿sí? Y fíjense por qué elegimos este punto medio. El punto medio es como que ese punto no varía. Si nosotros es como que ustedes tienen hagan de cuenta que tienen como un palito, ¿sí? Y le colocan un clips de tal manera que pueden girarlo a ese palito. Y fíjense que tengo la recta azul sería la mejor recta. Pero también pero el delta de B, esa incerteza en la pendiente, me indica a mí que puede abarcar rectas que estén dentro de todo esto. O sea, puedo como que tener un palito ahí centrado en el punto P sub M, ¿sí? Y la incerteza de la pendiente varía entre la recta magenta y la recta roja, entre esas pendientes, entre más menos esas pendientes. Sería en la pendiente más grande, entre el más delta de B sería la magenta, ¿sí? Y el menos delta de B, el error de menos delta de B de la pendiente sería la recta roja, ¿sí? O sea, ustedes trazan, como es un método gráfico, son ustedes los que tienen que elegir cuál es la mejor recta con la que ustedes, lo que a su ojo le parece que van a poder trazar. Por eso esta recta justamente es a ojo y se llama así, método gráfico. El método más riguroso, ¿sí?, el que yo digo van a ver ustedes el año que viene, ¿sí? No sé si está contestada la pregunta. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Parece que no. Sí, sí. Sí, claro, usted me preguntaba, ¿sí?, ¿cómo saben cuál es la mejor recta? Ustedes tienen que trazarla de tal manera, como les decía al principio, o sea, que la mejor recta que ustedes tracen sea
como una recta promedio, ¿sí? Que me deje la misma cantidad de puntos por encima que por debajo y en lo posible que toque todos los puntos dentro de la incerteza, ¿sí? Pero siempre esa recta que ustedes trazan, o sea, esa pendiente, va a tener su error delta de B. Cuando ustedes calculen los parámetros, tendrán que escribir B más o menos delta de B. Y la ordenada al origen A más o menos delta de A. ¿Sí? Estos van a ser los parámetros. Lo que sí se puso acá es qué significa ese delta de B. O sea que la pendiente va a variar entre un más o menos delta de B. ¿No? Y fíjense acá que también se nota que la recta azul tiene una ordenada al origen. Hay que ver si es importante o no esa ordenada al origen o si dentro de los errores de medición podemos considerar 0 a esa ordenada al origen. Y acá es lo que me dice acá, dice, si A, o sea, si la ordenada al origen es menor o igual que la incerteza absoluta delta de A, quiere decir que al escribir el valor acotado, A más o menos delta de A contiene el 0. Y esto es muy importante, implica que puede considerarse que la recta pasa por el origen dentro del error experimental. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la ley de Hooke, para la ley de Hooke, ¿sí? A tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, si puedo considerar 0 dentro del error experimental, entonces ya podemos estar, pero segurísimos, ¿sí? De que para nuestro sistema masa-resorte es aplicable, ¿sí? La ley de Hooke. ¿Mm? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Chicos, pregunten, ¿no? Pregunten. No, profe, sí entiendo. ¿Sí se entiende? Bien. Bueno, acá cuando lo otro que sigue del profesor César, ¿sí? Es ya la segunda parte de lo que ustedes tienen que hacer. ¿Mm? Acá tenemos de rigidez, ya es la otra parte. Por eso quiero estar seguro si, a ver, en resumen, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros? En primer lugar, tenemos que medir, ¿sí? Alargamientos y las masas. Y tenemos que tener en cuenta las incertezas con que han sido medidas, tanto las masas como los alargamientos. Con eso tenemos que construir una tabla de valores. ¿Sí? Construir la tabla de valores. Una vez que tenga mi tabla de valores muy clara, alargamiento, los valores máximos que yo tengo del alargamiento, el valor máximo que yo tengo de la masa, ¿sí? Elegir la escala adecuada para graficar, ¿sí? Teniendo en cuenta en lo posible de poder graficar las incertezas, tanto para las masas como para los alargamientos, ¿sí? Que la escala que yo elija sea de fácil lectura, no algo complicado, sino que tiene que ser de fácil lectura, ¿sí? Una vez que yo ya elijo la escala para cada magnitud medida, tengo que representar los puntos y representarlos con su error, con su incerteza. Entonces graficamos los puntos, ¿sí?
Una vez que estén graficados los puntos, trazamos la mejor recta, la que es para nosotros la mejor recta. Una vez trazada la mejor recta, calculamos la pendiente y la ordenada al origen, que son los parámetros. Una vez que tenemos esos parámetros, los valores acotados de los parámetros, ¿sí?, de la pendiente y de la ordenada al origen, ¿sí?, ya me voy a ver acá un poquito antes. Cuando yo ya puedo trazar una recta, a ver chicos, acá, cuando yo ya puedo trazar la recta, la mejor recta que toca todos los puntos, aunque sea en un puntito de esta área de incerteza, ¿sí?, yo puedo decir que es aplicable el modelo de la ley de Hooke dentro de ese rango de mediciones. ¿Por qué le hago ese hincapié? Porque, a ver, cuando decía la guía acá, dice, la guía nos dice, estudia experimentalmente la relación estática entre la fuerza que obra sobre un resorte y el estiramiento que sufre el resorte. ¿Se cumple en su sistema experimental la relación teórica entre la fuerza que obra sobre el resorte y su estiramiento? Grafique y analice los límites de validez de la relación. ¿Qué significa eso? Esto significa, ¿se cumple en mi sistema experimental? Si puedo trazar una recta que toque a todos los puntos dentro de su intervalo de error, ¿sí?, quiere decir que se cumple la relación teórica, es válida la relación de teórica. Y después me dice, analice los límites de validez. Eso significa dentro de qué rango puedo decir yo que es aplicable la ley de Hooke para mi sistema. Y seguramente va a ser dentro de los rangos de las masas con que yo he trabajado. Yo no puedo decir que si, por ejemplo, si el valor máximo de masa que yo he colocado ha sido de 60 gramos, yo no puedo decir, ¿sí?, que va a seguir siendo aplicable esta ley si yo coloco una masa de 61 gramos. No puedo saber si va a superar o no el límite elástico el resorte y va a quedar deformado, ¿sí? Entonces, los límites de validez vienen dados por el rango en el que yo he trabajado. Dentro de ese rango es aplicable la ley de Hooke. Más allá, no lo sé, ¿sí? Después me dice acá, si la relación teórica se cumple, calcule el valor acotado de la constante del resorte, ¿sí? Entonces acá, ¿sí?, volvemos, digamos, a esta expresión, que era la relación teórica. Como ya se supone que hemos determinado la pendiente con su error, ¿sí?, entonces, ¿qué voy a decir yo? Que la pendiente B es igual a G sobre K, de donde vamos a despejar la constante del resorte y nos va a quedar que es G sobre B, sobre la pendiente. Y la incerteza de esa constante de resorte, delta de K sobre K, hacemos la propagación de esa fórmula. Va a ser igual a delta de G sobre G más delta de la pendiente sobre la pendiente. Entonces, de esta manera, ustedes van a poder ya escribir, ¿no es cierto?, el valor acotado de la constante del resorte. Entonces, ya vamos a poder escribir K
más o menos delta de K, con las unidades que corresponden, puede ser newton sobre metro, dina sobre centímetro, ¿sí? Entonces, de esta manera van a encontrar el valor acotado de la constante K. El valor de la aceleración de la gravedad, ese lo está puesto, ¿sí? Lo tenemos en el laboratorio, al valor acotado de la aceleración de la gravedad en Tucumán, ¿sí? Entonces ya lo conocemos también, delta de G y G, delta de B sobre B, lo que ustedes han calculado, y entonces ya podemos determinar el valor acotado de la constante del resorte. Y luego la pregunta es, ¿sí? Bueno, calcula el valor acotado de la constante y dice de qué parámetros del resorte, ¿no es cierto?, depende el valor de la constante. Discuta sus conclusiones y compare con resultados obtenidos de compañeros que estudiaron experimentalmente la temática de elasticidad. Acá ya viene un poco de estudio de parte de ustedes, que era lo que yo les estaba diciendo, y algunos de ustedes ya algo me había dicho del módulo de Young, ¿sí? Esto queda acá para que lo podamos, ustedes puedan incursionar, ¿no es cierto?, estudiar un poquito sobre esta parte. De todas maneras, sí tenemos libros en la biblioteca donde nos dice de qué parámetros depende este valor de la constante K. Así que, Tomás, si después al último capaz podemos recordar y ver el libro de Fernández Galoni para que de ahí puedan ver de los parámetros que depende la constante. Eso es muy importante para que puedan verlo. Esta primera parte, hasta acá, ¿hay dudas, chicos? No, profe. Hasta acá no. Bueno, no hay duda de cómo vamos a graficar, método de graficación. No se olviden de llevar el próximo viernes hojas milimetradas, ¿sí? Hojas milimetradas tamaño oficio, para que se puedan representar bien. Esta práctica, en principio, tiene 3 gráficos, ¿sí? Así que seguramente van a aprender a graficar, ¿sí? Tenemos un gráfico acá en el primer punto, otro gráfico en el segundo y otro gráfico en el tercero, ¿sí? Así que, entonces, para el próximo viernes, simplemente hoja milimetrada, calculadora, ¿sí? Y bueno, ganas de realizar las mediciones, ¿sí? Ganas de realizar las mediciones. Así que, bueno, yo creo que hasta no quiero introducir todavía el otro tema. Ustedes lo tienen ahí en el PowerPoint, ¿sí? Lo que sigue después es justamente, acá el ejemplo que pone el profesor César, es justamente esta segunda parte. Estudie experimentalmente el sistema de la masa suspendida del resorte y el periodo de oscilación del sistema masa-resorte. Acá donde vemos la parte de oscilaciones libres. Ese es el ejemplo, ¿sí?, que ustedes tienen acá ya a continuación. Ese es el ejemplo que les da acá el profesor, ¿sí? Pero por ahora, ¿sí?, vamos a lo más importante, que es aprender a graficar. Aprender a graficar y obtener los valores acotados de los parámetros. No sé si me olvido algo más, Tomás. Profesora, Sí. disculpe una consulta. Los alumnos yo en mi caso que no voy a ir, no puedo ir el día viernes, ¿puedo seguir con la materia igual? Sí. De todas maneras... Yo digo que en el caso, bueno, los chicos que no pueden venir, nosotros podemos enviarles las mediciones, digamos, para que trabajen. Perfecto. Sí, no hay problema. Bueno, no hay problema, o sea, lo hacemos como antes. ¿Sí? Bien. Sí, no hay problema. Así que,
¿Dudas, chicos? ¿Alguna otra consulta que tengan? ¿Quedó todo claro? ¿Cuántas hojas deberíamos llevar para la clase que viene? Para la clase que viene, con una les alcanza, ¿sí? Pero bueno, por ahí capaz que si se ponen de acuerdo dos grupos y compran no sé cuántas vienen en los blogs, no sé si vienen, ¿no te acordás, Tomás, cuántas vienen cuando uno compra? ¿Cómo compra qué? Cuando compras las hojas oficio, ¿sí? ¿Cuántas vienen? Vienen chiquititas, creo que vienen, no sé si vienen 4 hojas o 6 hojas oficio, ¿sí? ¿Pero para qué las quieren? Claro, porque me piden para cuántas van a llevar el viernes. Entonces yo les digo, van a necesitar en suma, van a necesitar 3 hojas oficio para Para realizar graficar, ¿no? Si esas se las compran suelta ahí en la fotocopiadora. en la fotocopiadora, nomás lo Sí, ven. sí, van y piden hoja milimetrada. Bien. Oficio, vienen dos tamaños, oficio y una más chiquita que es tamaño de Sí, cuaderno, pero pidan la más grande, siempre es mejor para obtener una gráfica más grande, ¿sí? sí, Así tienen un factor de escala más grande y pueden ver mejor las barras de error y ayuda más. así Sí, ahí piden, siempre tienen, lo que no sé si estará abierto, yo creo que sí, ¿no? Ah, sí, porque estaban dando ¿cómo se llama esto? El certificado, digamos, el permiso, digamos, que nos tienen que presentar, pero yo creo que ya no va a hacer falta. No, Sí, ya no hace algo. falta. Sí, Ah, bien. no, Sí, ya. sí, 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 estaba, ahí lo van a conseguir. Sí, ya no hace falta porque ya no, o sea, no controlan, no, ya o sea, se pierde mucho tiempo con la otra parte. Claro. Sí, 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 no, aparte no está el hombre ya ahí tomando la sí, ya no temperatura, está. así que no. Lo que sí, no se olviden, bueno, cada uno de ustedes de los cuidados que tienen que tener, ¿sí? El barbijo. ¿M? Y bueno, el distanciamiento que, aunque por ahí lo posible ya, algunos no lo guardan, pero en lo posible hay que mantener ese distanciamiento, chicos, ¿sí? No acabó esto, todavía sigue, así que bueno, los cuidados que tenemos siempre. Así que bueno, con muchas ganas, entonces el próximo viernes para medir, ¿sí? Para dedicarse a medir, registrar todos los datos, ¿sí? Así que bueno, no, creo que nada más. Sí, no, nada más. Bueno, O sea, pueden ir, digamos, pueden ir tratando ellos tienen las simulaciones a mano, ¿no es cierto? las simulaciones le puedo mandar también, sí, Claro, o sea, pueden ir, digamos, viendo para darse una idea que cómo van a quedar, digamos, ujú, o sea, para ir practicando básicamente, digamos, las mediciones y la gráfica. así es, Tienen también para ir practicando, así y es, eso también les ayuda para ir adelantando en el informe, digamos, tal cual, ir tal cual, armando la estructura en el informe. ¿Sí? Así que tienen bastante, digamos, para hacer. así es. Así es. Y después, chicos, también si alguno tiene dudas de las correcciones que yo le hice en los informes que me enviaron, ¿sí? Si hay dudas, también el próximo viernes yo me quedo un rato después de clase, ¿sí? Nos vamos ahí a un rinconcito, a otra aula, y podemos aclarar las dudas, ¿sí? Porque hay veces que no se entienden y no sé por qué, a veces no, yo los corrijo cuando me mandan PDF y a veces no les aparecen las correcciones, ¿sí? Así que bueno, ahí aprovechen también. Bueno, chicos, entonces nos estamos viendo el próximo viernes, ¿sí? Que estén todos bien y a cuidarse. Muchas No, gracias. profe. Hasta luego. Hasta luego, Alejo. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego, Miguel. Hasta luego, Jorge. Chao, Nicolás. Igualmente, que tengan un buen día.
Anoche me manda Tomás, anoche me mandaba el profesor Jorge si era presencial o no hoy. Y yo me acuerdo que él tiene presencial. Y él tiene después, nomás inmediatamente, él tiene a las 10. Así que le he dicho no, directamente que no. Le digo, no, da temprano, le digo, acomoda tus cosas y no, le digo, no hace falta, si voy a dar graficación nomás. Así que, sí, por eso le había dicho yo a Jorge que no hacía falta que esté hoy, porque si no iba a ser un lío. Claro. Iba a ser un lío para él porque más con las prácticas estas tenés que tener todo listo. Ya está, o sea, el tema de los grupos no lo anoté yo al final. No sé si vos lo tenés, digamos. ¿Querés que te lo mande? Yo te lo voy a mandar al Excel que tengo. Bueno, sí, yo te mando yo la asistencia para que anote, digamos. Porque... Ahí te lo mando al Excel, ¿sí? Ahí están los grupos también. Bien, y tenemos suficiente, ¿no? Sí, yo creo que es lo que más hay, digamos. Sí, tenemos. Sí, tenemos. Y masa es lo que más hay, soporte también. Sí, tenemos. Lo único, Tomás, que, bueno, ese día, yo supongo que todos están trabajando de esa manera, va, es la forma en que siempre se ha trabajado. ¿Te acuerdas que mientras ellos realizan las mediciones para la ley de Hooke, también, por ejemplo, cuando colocan la primer masita, por decir algo, la de 10 gramos, la de 20 gramos, miden, hacen la medición para la ley de Hooke y después la dejan y la hacen oscilar, para que también ya tengan las mediciones para la siguiente. Uh-huh. Claro, sí. No, lo que, digamos, no sé si se va a hacer la comparación, digamos, del K, digamos, estático al K, digamos, del método oscilante. Sí, yo quiero hacerlo eso. Bueno, entonces en ese caso los chicos, cada grupo tendría que numerar, o sea, claro, ese es el tema. ¿Cómo vamos a hacer? Porque seguramente lo van a volver a usar. No sé si los numeramos, los resortes, ¿cómo hacemos? No, por eso te digo que utilizan el mismo, porque no tienen todos, digamos, o sea, si bien son parecidos, no le va a dar exacto. No le va a dar. No, por digamos, eso te digo, claro, por eso te digo yo, Tomás, que cuando ellos, por ejemplo, vos les das la cajita de resorte, entonces ellos, por ejemplo, colocan la masa de 20 gramos, midan el estiramiento, bueno, listo, ya han medido, bueno, ahora lo vamos a poner a oscilar. Perfecto, claro, eso quiero hacer, claro. Entonces, digamos, el viernes van a ser, digamos, las dos prácticas, las dos primeras. Claro, o sea, para que terminen, o sea, que tomen las mediciones para la segunda, claro. Claro, con el mismo entonces resorte, bien, hacen Hooke y después hacen oscilaciones, bien. Claro, y ahí toman tiempo de 20 oscilaciones, ya está, una sola vez para cada masita. Bien. Sí, yo creo, o de 10 oscilaciones, vamos a ver el tiempo, capaz que con 10 oscilaciones, no, de 10 oscilaciones para que puedan graficar. Yo quiero ver si pueden graficar, aunque sea ley de Hooke, ahí en la... Pero por lo menos no van a graficar, digamos, ahí en clase, ¿o sí? Claro, por lo menos que grafiquen, que elijan la escala, que grafiquen un punto. Con un punto que grafiquen ya me quedo. Claro, entonces en la primera hora, digamos, la idea sería entonces que midan, o sea, hacen el estático y grafican el estático. Y en la segunda hora, sin oscilaciones y grafican oscilaciones, ¿iremos a llegar o...? O no, que lo hagan simultáneo, pero no le digamos todavía estas otras mediciones, tengan aparte, no la pierdan. Bueno, entonces, claro, bueno, entonces que hagan las mediciones y solo grafican el estático. Y solo grafican el estático, tal cual. Bueno. Esa sería la idea. Bien. Sí. Primero que midan, eso es lo más importante. Sí. Y después, ya que grafiquen. Yo pienso armar el sistema que grafique. Claro, tal cual. Así es. Así es. Eso, Tomás, sería la idea para el próximo bien. Bien, y el tema de la teoría de oscilaciones, porque bueno, o sea, digamos, ¿cómo hacemos con eso? El de la teoría de oscilaciones, eso sí le voy a dar pero eso ya va a ser la siguiente. De todas maneras, el PowerPoint que tiene que, no sé si vos lo tenés, este PowerPoint, que era de César. Si lo subí al grupo, sí, lo puedo descargar, si no, no. No, al de César no lo tengo. Pues ya te lo voy a mandar entonces. Te voy a mandar el Excel y te voy a mandar entonces. Y, claro, lo que está subido. La teoría de oscilaciones ellos verían después del viernes. Claro, tal cual. Ajá.
Y con Claro. eso ya podrían empezar a trabajar durante esa semana con los resultados de las mediciones que ya van a tener. Claro, tal cual. Bien. Sí, así es. Bueno, Así. Bueno, nos vemos tomando. Ya te envío eso antes que me olvide. sí, yo Bueno. también ya te envié la asistencia. Bueno, listo. Nos Chao, vemos, chao. que tengas buen día. Bye, bye. Igual.